Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Somos una asociación de divulgación histórica hispanista con capacidad organizativa en 30 provincias de España, en toda América, en Filipinas, en Bélgica, y podéis seguir nuestras actividades en nuestras redes sociales, en la web, en las redes sociales, y bueno, si queréis apoyar a esta noble causa de la hispanidad, pues os podéis hacer socio de la asociación o colaborar difundiendo pues esta conferencia y otras iniciativas. Muchas gracias y voy a dar paso a Ramón Borrás para que presente a nuestro ponente de hoy, a don Eugenio Fernández Barallobre. Muy bien, voy a hacer presentación de nuestro querido amigo y compañero José Eugenio Fernández Barallobre. Español, nació en La Coruña, inspector honorario de la Policía Nacional, ingresó en el entonces Cuerpo Superior de Policía en 1979. Prestó servicios sucesivamente en la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en Bilbao, Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en Granada, Jefatura Superior de Policía de Asturias, en Oviedo, Comisaría Local de Vigo Redondela, Comisaría Local de Santiago de Compostela y Jefatura Superior de Policía de Galicia, en La Coruña. Es alférez reservista honorífico del Cuerpo de Infantería de Marina, habiendo prestado servicios en los tercios del norte en Ferrol y de Levante, en Cartagena, realizando su periodo de formación militar en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra. Igualmente es diplomado en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado cursos de Policía Judicial en Madrid, Protección en Madrid, Seguridad de Edificios en Madrid, Estupefacientes y Psicotrópicos en San Lorenzo del Escorial, Medios de Comunicación en Toledo, Protocolo en Santiago de Compostela, Organización de Actos Públicos en La Coruña y Formación Militar en la Escuela Naval Militar de Marín. Igualmente ha asistido a cursillos varios. No voy a intentar reducir un poco el currículum porque si no estaríamos mucho tiempo hablando. Posee experiencia docente, habiendo impartido cursos dependientes de la División de Formación de la Policía Nacional y de la Escuela de Seguridad Pública de la Xunta de Galicia, en La Estrada. La mayor parte de su vida profesional la desarrolló al frente de unidades de seguridad ciudadana, si bien estuvo destinado en brigadas de policía judicial, inspecciones de guardia y como jefe de prensa y relaciones públicas de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Está en posesión de 3 cruces blancas al mérito policial, una cruz blanca al mérito militar, cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil y medalla, cruz, encomienda y placa de la dedicación policial, así como numerosas felicitaciones públicas. Igualmente, en 1971 recibió la condecoración roja al mérito en el servicio de la Organización Juvenil Española. Fundador del Museo Policial de La Coruña, ha publicado 3 catálogos de este museo, 2008, 2014 y 2022. Es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores, fundador de la Orden de la Placa y Mérito de Estudios Históricos de la Policía Española, fundador de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan en La Coruña. Premio Fernández Arenas Quintela 2022 de narrativa y ensayo por su obra Nuevas Historias de Marineda, Mi Coruña en el Recuerdo. Publicaciones Arenas 2022. Otras publicaciones: El Cuerpo de Seguridad en el Reinado de Alfonso XIII, de 1908 a 1931, Fundación Policía Española. Bueno, hago también un resumen. Historia de la Policía Nacional, la esfera de los libros en el 2021. Tiempos de amor y muerte en el infierno de Gueriben, en el Ediciones 2018. Resumen. Colaborador de la revista Policía, así como del Boletín de Infantería de Marina y del Boletín del Tercio Norte de este cuerpo. Ha publicado numerosos artículos sobre temas de carácter histórico. Igualmente, colabora habitualmente con el diario El Correo de España, de la web NTV España y con El Español Digital. Ha impartido multitud de conferencias sobre temas históricos como el que hoy nos ocupa. A modo de ejemplo, en nuestro propio canal, impartió la conferencia El desastre de Anual en nuestro canal con motivo de los 100 años de este evento.
Bien, de antemano agradecerle que haya atendido al requerimiento de Eres de Cavite y por mi parte nada más, deseando escucharlo. Así que cuando quieras, José Eugenio. Buenas Muchísimas noches. gracias, buenas noches por la presentación, muchas gracias al presidente por la amable invitación que ha tenido, a ti Longueira por haber pensado otra vez en mí, a Ramón por su presentación, explicarle que lo de la condecoración esa que dice es la F roja al mérito en el servicio del Frente de Juventudes, que fue la primera que recibí y para mí es un orgullo y una satisfacción, además fue unas condiciones un poco especiales. Encantado de estar aquí y de poder abordar el tema este que vamos a hablar esta noche. Entonces, pues yo a vuestra disposición. Bueno, pues encantado. Me parece que queda aquí comentar, ¿no?, que también has sido asesor histórico para esa serie del canal Mega de Antena 3, Crímenes que cambiaron la historia. En concreto, bueno, pues el capítulo que se refiere al asesinato de Canalejas, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Efectivamente, Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente. pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que no es otro que el centenario del desembarco de Alhucemas, ¿no? 100 años de una gloriosa gesta que ha pasado inadvertida para la mayoría de los españoles. Históricamente, ¿qué supuso aquella operación? Fundamentalmente es, para definirlo con brevedad, el principio del fin. Es el principio de una guerra que llevaba desangrando a España como mínimo desde 1909, con aquella llamada Guerra de Melilla, hasta 1927 que termina. Y el principio del fin lo marca precisamente el desembarco de Alhucemas. Clave para conseguir al final pacificar el protectorado y el objetivo que nos habíamos marcado. Realmente los antecedentes de la operación, ¿cuáles fueron? Hay que retrotraerse, repito, en el tiempo y plantarnos. Ya no hablo de aquella famosa guerra de Margallo de 1893, la llamada guerra de Margallo en las afueras de Melilla. No, vamos a 1909, cuando se declara la guerra, tenemos el problema del Barranco del Lobo, de hecho, Melilla está cercada, y a partir de ahí hasta 1927 aquella sangría no paró. Si es verdad que se recrudece cuando en 1912 nos posesionamos formalmente de la parte del protectorado que nos habían asignado consecuencia de la conferencia de Algeciras de 1906 y el posterior tratado hispano-francés de 1912, que por intereses de terceros, y un poco por el prurito nacional de resarcirnos del desastre de la pérdida de las últimas posesiones nuestras, nosotros entramos en ese juego. Entonces nos asignan una parte del territorio de Marruecos, la mejor parte se la llevan los franceses, nosotros nos quedamos con la parte norte, que es la más pobre y aún encima la más belicosa. Y a partir de ese momento no paramos de tener problemas. Ataques, en primer lugar, una situación de guerra latente, pero ya luego una situación de guerra declarada, perdón, que llega al culmen en julio de 1921 con el llamado desastre de Anual. El desastre de Anual, con todo lo que ello conllevó, que se llevó por delante la vida de miles de españoles y que nos hizo replegar prácticamente hasta las puertas de Melilla. Todo lo que se había ganado se perdió. Nos vamos y a partir de ahí comienza, como es lógico, la reorganización y la recuperación del terreno perdido. Ya desde el primer momento, ya desde 1913, el general Jordana, que es precisamente el padre del que va a diseñar la operación de Alhucemas, ya propone o cree que era imprescindible y necesario, si queríamos acabar de verdad con aquel problema, plantarnos en Alhucemas, con el fin de poder pacificar o por lo menos
que se aviniesen a nosotros dos de las cávilas más belicosas y más peligrosas que había, que eran los tesamanes y los beniorragueles. Él diseña un plan, ese plan al final queda en nada, y a partir de ese momento, durante los años que restan hasta el desembarco en 1925, se sucedieron los planes, se sucedieron los proyectos, inclusive la prensa se hizo eco en numerosas ocasiones de la necesidad de tomar Alhucemas si queríamos pacificar el protectorado. Evidentemente, el origen de Anual es precisamente el deseo por tierra de llegar a la zona de Alhucemas, donde estaban precisamente las cávilas más peligrosas y que nos estaban causando, con Adelcrín a la cabeza, el mayor número de bajas, el mayor número de preocupaciones. El tema de Anual no lo vamos a hablar, pero bueno, ya se comentó en su día, es un problema de tipo estratégico, fundamentalmente de tipo táctico, porque las posiciones están muy separadas, no hay aguada. En resumen, que aquella gente nos ataca y nosotros nos tenemos que replegar. Entonces, a partir de ese momento, se comienza la operación de recuperación. En el año 23, el general Primo Rivera da un golpe de Estado y, de acuerdo con el rey, da un golpe de Estado y asume la presidencia del gobierno, en este caso la presidencia del directorio militar. La política de Primo de Rivera con relación a África era la de abandonar el protectorado. Él pensaba que aquella sangría no valía para nada y que nosotros lo más que podíamos hacer sería mantener una parte del territorio, pero indudablemente aquello nos estaba generando muchos más problemas que ventajas por una zona pobre, una zona depauperada con relación al resto de Marruecos, y nos estábamos hablando en plata, comiendo aquel marrón que nos estaba causando pérdidas de cientos de españoles y además, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, procedentes de las familias menos beneficiadas, las familias más depauperadas económicamente, porque todavía persistía aquello que se llamaba la cuota. Tú pagabas una cantidad y evitabas que tu hijo fuese a África. Y sin embargo, los que no podían pagar tenían que irse para allá. Entonces, Primo de Rivera plantea el tema del repliegue. En el año 24 visita, hay una reunión, hay unas maniobras o una reunión de mandos del ejército, creo recordar que es en Bentiev, donde, entre otras cosas, se encuentra con Franco. Y Franco le dice que no veía lógico, es mentira todo eso de que hablan de que si aquel día la comida de los oficiales se pusieron huevos fritos de plato único, eso parece ser que es mentira, incluso el propio Franco lo desmiente. Pero Franco sí que le planta cara al decirle que han sido muchos los españoles que murieron allí, que el ejército está en condiciones de recuperar lo perdido y que no ven, los militares no ven con buenos ojos el abandono de aquello. Entonces se lo replantea el Primo de Rivera y lo que hace es establece una línea que se llama la línea Estella o la línea Primo de Rivera, donde repliega al personal, inclusive en el año 24 abandona Saguin, con el fin de hacerse más fuertes y a partir de ahí poder proyectarse de nuevo. Los moros interpretaron aquello pues un poco como símbolo o signo de cobardía y de que nosotros nos escapábamos. Y lo único que se trató fue de eso, de buscar una posición que nos garantizase la seguridad de defenderla con el fin de poder proyectarnos. Y así llegamos al año 25, en el que por fin, después de, luego ya hablaremos del tema de los franceses, en el año 25, cuando en septiembre de aquel año, por fin se decide desembarcar en Alhucemas
y con eso darle el golpe definitivo a las cávilas revoltosas de los menorrabeles y de los tensamanes con el famoso Adelcrín a la cabeza. Sí, una pregunta que surge con todo esto. ¿Realmente a qué se debió el cambio de actitud en el general Primo de Rivera? Y otra cosa, ya que mencionaste a Franco, ¿qué grado tenía en ese momento cuando se entrevista En con aquel Primo de momento era Rivera? coronel, eh, y yo creo que aquella conversación con Franco y la actitud que debió de ver en Benítez con relación al resto del personal militar que estaba allí, que no veían los africanistas especialmente, no veían con buenos ojos que después del desgaste que tuvimos en Marruecos, que de repente se decidiese abandonar, con lo cual, claro, las vidas de los miles de españoles que habían muerto, pues prácticamente había sido un baldío. Entonces yo creo que eso fue lo que motivó que Primo de Rivera cambiase la tesitura, y de hecho es él el que ordena que se prepare el proyecto al general Jordana, a Gómez Jordana, que prepare el proyecto del desembarco de Alhucemas, que sería realidad, el hijo de Gómez Jordana, perdón, que sería realidad en septiembre de 1825, hace exactamente 10 días, 11 días. ¿Y la operación realmente en qué consistió? Bueno, ¿Podemos la hablar? operación fue una operación muy compleja, una operación que se llevó con mucho sigilo, con mucho secreto. De hecho, en el año 24 se mandó a un oficial de ingenieros y a un oficial de la Armada a gestionar en Gibraltar la compra de las barcazas K, que eran unas barcazas que procedían del fallido desembarco de Galípolis en 1915, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y que estaban arrumbadas en Gibraltar. Eso se compra en el año 24, se ponen operativas y a partir de ahí empieza el planeamiento de la operación. Estamos hablando de una operación conjunta de los ejércitos de tierra, mar y de la aviación militar. No había ejército del aire, y de la aviación militar. Y ahí ponemos toda la carne en el asador. ¿Qué sucede? Bueno, la operación se plantea en principio para desembarcar el día 7 de octubre, perdón, de septiembre, el día 7 de septiembre, de hecho, el día 5 sale el convoy de Ceuta y el día 6 lo hace el de Melilla, para converger en los puntos que se le asignan de acuerdo con el dispositivo. ¿Qué sucede? Que hay mala mar y no es posible desembarcar, y entonces se pospone para el día siguiente. El día siguiente, efectivamente, después de haber hecho tanto el día 6 como el día 7 y como el día 8 una serie de operaciones de entretenimiento, de operaciones de engaño con el fin de distraer al enemigo, por fin el día 8 se convierte en el día D y se decide desembarcar. Desembarcan alrededor de 13.000 hombres que en 24 horas tienen la cabeza de playa estabilizada, y a partir de ese momento comienzan a proyectarse por el territorio marroquí hasta el punto de tomar la capital de la zona, y hacia mitad de octubre el éxito es completo. Entonces hay que pensar que los marroquíes no eran unas hermanitas de la caridad. Los marroquíes estaban organizados, tenían armamento, mucho del que nos habían ocupado a nosotros en las posiciones que perdimos, inclusive, por supuesto, después de que porque claro, hay una cosa que sí que es definitiva. En el año 24, perdón, en el año 25, Adelcrín, que debía de estar muy crecido, sobre todo, muy probablemente como consecuencia de ese repliegue nuestro, decide atacar a los franceses. Craso error, los ataca en Huarga en el mes de abril de 1925 y le causa lo que se conoce como el anual francés. Es verdad que ellos replegaron mejor que replegamos nosotros y tuvieron menos bajas, pero tuvieron un número importante de bajas y pérdida de material. Entonces eso envalentonó
más a Adelcrin y provocó, por otro lado, que los franceses tomasen en serio el tema de Adelcrin, porque hasta ese momento hay que recordar, y luego probablemente hay oportunidad de hablar de ello cuando toquemos el tema de los FT-17, por ejemplo, hay que pensar que a los franceses les interesaba que el problema lo tuviésemos nosotros. De hecho, el equivalente a nuestro comisario general, no me acuerdo exactamente el nombre que tenía el personaje, pero el equivalente a nuestro comisario general alentaba a Adelcrin a que siguiese peleando con nosotros, en la inteligencia de que mientras se desgastase con nosotros, ellos no iban a tener problemas. Hasta que llega esa operación donde le ven las orejas al lobo y entonces deciden colaborar con nosotros. Algo que hasta ese momento había muchísimas reticencias y de hecho no habían colaborado con nosotros. Y es verdad que nos habían suministrado los carros, los FT-17 y una batería de Schneider, pero bueno, pero lo habían hecho pues casi a regañadientes, porque en el año 19 se le quiso comprar ese material y ellos no nos lo vendieron alegando que era material estratégico y era material que procedía de la Primera Guerra Mundial y no nos quisieron vender, nos vendieron uno que se presentó en el año 19 en Carabanchel, que fue el rey a ver la presentación del carro, pero luego cuando pedimos más nos dijeron que no. Hubo que esperar hasta finales del 21, después de lo de anual, que ya le debieron de empezar a ver las orejas al lobo, cuando por fin deciden comprarnos ese material. De hecho, hay uno de los carros que lo compró la policía, pero además lo compró la policía, no los policías. Todos los policías del cuerpo de seguridad y del de vigilancia aforaron y de sus salarios se les dedujo un día de haberes, en algunos casos dos, para financiar ese carro que, de acuerdo con la prensa, es el primero que se entrega. Yo ahí podría tener mis dudas, pero bueno, la prensa dice que es el primero que se entrega y la entrega y también junto con eso los carros que vinieron, los demás carros que vinieron hasta formar esa unidad de carros que desembarca en Alucemas. Es esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo, ¿verdad? Eso, exactamente. Eso es Sí. un carro FT-17, es el de mando, y luego carros autoametralladoras. Entonces, a partir de ese momento, claro, el francés toma conciencia de que Adelcrin es su enemigo. Desde luego, Adelcrin sabía que quienes más voluntad teníamos de cazarlo éramos nosotros. Prueba está que cuando se rinde a los franceses, que no se rinde a nosotros. Pero bueno, pero en esa situación nos plantamos en el año 1925, el de Nuestra Señora, del nacimiento de Nuestra Señora, y ahí desembarcamos. Hablan, no sé si es la pregunta siguiente que me vas a hacer o ya te la contesto yo, hablan de que es un operativo combinado por participar en unidades militares del Ejército de Tierra, de la Aviación Militar y de la Armada, conjunto y combinado por participar con los franceses. Efectivamente, los franceses participaron con nosotros. Pero en ningún caso se debería de admitir que el éxito de Alucemas se debe a la cooperación de los franceses. Sí es verdad que los franceses lo que hicieron desde su parte del protectorado, presionar y atacar a Adelcrin, lo que le hace de alguna manera dispersar los efectivos y atender dos frentes. Pero el desembarco, que sí va a hacer igual con o sin la colaboración francesa, se debe prácticamente en exclusiva a nuestras armas. Porque hay que tener en cuenta que lo único que desembarca de los franceses aportan un acorazado, aportan unos avisos. Bueno, se puede decir, se puede saber exactamente lo que aportan los franceses, pero vamos, al lado de lo que aportamos nosotros, es una cosa que no guarda absolutamente ninguna relación, cuantitativamente hablando. Y
Evidentemente, los únicos que desembarcan franceses es un batallón de infantería de marina que desembarca 24 horas después, con la cabeza de playa ya estabilizada, y es cuando entran los franceses. Y luego sí que es verdad que colaboran con una serie de barcos, entre ellos el acorazado París y una serie de avisos y algún barco más, pero vamos, de poca entidad, y colaboran con nosotros y de hecho participan en los bombardeos a la costa. Pero vamos, se hubiera hecho exactamente igual con o sin los franceses. Eso es fundamental. Esto que vemos en pantalla son las famosas barcazas tipo K. Esas son las barcazas K, exacto. Esas barcazas K que ya digo, estaban arrumbadas en Galípoli. En Galípolis en 1915, aquello fue un fracaso de los aliados. Los turcos Sí. los esperaron y los turcos lograron repelerlos. ¿Qué provocó eso? Provocó fundamentalmente que las operaciones anfibias pues prácticamente se desterrasen o cayesen en el olvido. Y vuelve a ser, gracias al desembarco de Alhucemas, cuando se demuestra no solo que se puede hacer un desembarco en condiciones y con éxito, sino que inclusive se puede utilizar material pesado, como es el caso de los FT-17. Hay quien dice que también desembarcó la batería Schneider, que es una batería, digamos que autopropulsada, porque es así, adscrita a la artillería, no es de infantería como era el FT-17. Sin embargo, yo estoy convencido que los Schneider, aunque participaran en la campaña, no desembarcaron porque muy probablemente el peso no les permitía alojarse en las barcazas. Y de hecho, yo no tengo constancia de que hubiesen participado para nada en el desembarco. Sí. Y bueno, ahora estamos viendo el Dédalo, Sí, ¿no? el porta Sí. hidros, hay quien le llama portaaviones, es el porta Sí. hidros Dédalo. Ese barco era un España, no recuerdo qué número. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los alemanes, en concepto de indemnización por los barcos fundamentalmente mercantes que nos hundieron durante las operaciones de la Primera Guerra Mundial, nos pagan, entre otras cosas, con una serie de barcos que nosotros aquí, barcos mercantes, que nosotros aquí renombramos con el nombre de España, España 1, España. Y uno de ellos se reconvierte en un portahidros. Este barco llevaba hidroaviones que se podían colocar en el mar, colocar en la superficie, y a partir de ahí podían proyectarse. En la misma medida tenía capacidad para un dirigible, que de hecho se utilizó un dirigible, igual que se utilizó un globo, se utilizó también un dirigible del Dédalo. El Dédalo embarcaba fundamentalmente Saboyas 16B, Supermarine y Machine 18, que eran los que podían operar desde el barco. Ahí está el Dédalo con algunos de sus aviones colocados en la cubierta. Y eso pues se posaba en el mar, y a partir con una serie de plumas que están visibles, y a partir de ahí arrancaban y se echaban a volar. Aparte de eso participaron la segunda y la tercera escuadra con 5 grupos y 11 escuadrillas de la aviación del ejército, con un total de 101 aviones. O sea que estamos hablando de una operación. Hay que pensar que la Armada aportó el grueso de lo que se llamaban las fuerzas navales del norte de África y el grueso de lo que se llamaba la escuadra de instrucción, con los 2 acorazados que nos quedaban, el Alfonso XIII y el Jaime I, 4 cruceros, y los cruceros eran muy buenos barcos, porque eran además, menos el Extremadura, el Victoria Eugenia, el Blas de Lezo y el Méndez Núñez eran cruceros modernos, el portahidros Dédalo del que he hablado, 2 destructores que eran de las fuerzas navales del norte de África, 7 cañoneros, 11 guardacostas, 6 torpederos
y luego una serie de barcos de guardapescas, aljibes y un número importante de transportes mercantes, 19 en total, de los cuales 2 eran buques hospitales. Y el ejército de tierra pues aportó los efectivos de una división. De hecho, la manda el general Sanjurjo, que tiene un componente procedente de Ceuta, que lo manda el general López Saro, y un componente procedente de Melilla, que lo manda Fernández Pérez. Ahí estamos hablando, pues, de banderas de la Legión, estamos hablando de tabores de regulares, estamos hablando de Mejada Jaliciana, estamos hablando de Jarcas Amigas, luego estamos hablando de todos los elementos que se precisan. Baterías, bueno, 3 batallones de cazadores de África, baterías de obuses 105, baterías de piezas de montaña de 7,5, compañías de zapadores y compañías de transmisiones con elementos capaces de transmitir por medio de heliógrafos, por medio de tendido telefónico, personal de intendencia, personal de sanidad, ambulancias de campaña, obreros de intendencia para atender pues, la fabricación de la comida y del pan. Y eso mismo se duplica con el personal de Melilla, que es prácticamente la misma estructura, si hacemos excepción de los 12 FT-17, que esos vienen con la brigada de Ceuta, no con la brigada de Melilla. Por lo tanto, estamos hablando de un operativo de mucha enjundia con una gran participación de personal. Perdón. Bueno, pues la verdad es que la imagen habla también un poco por sí misma, ¿no? Es el primer desembarco de la historia en el que se utilizan medios aéreos. Todo el mundo conoce lo que es el día D, pero poco se habla de este evento, ¿no? De Alhucemas, que ya ocurre 19 años antes. ¿Tomaron nota Además, realmente los americanos y los ingleses de esta operación? a ver, hay quien dice que sí, igual que hay quien dice que se estudia en academias navales. Otros dicen que no. Yo porque efectivamente antes del día D se habían realizado operaciones anfibias a lo largo de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados. Entonces dicen que no. Claro, si a lo mejor lo aprendido hasta el día D, lo aprendido en las operaciones hechas por los aliados antes del día D, pudieron tener como punto de arranque la referencia de Alhucemas. Y yo creo que de hecho la debió de tener, porque si el antecedente anterior que tenían era en Galípoli, y a Galípoli había sido un fracaso completo, es de entender que cuando se plantea una operación anfibia en la Segunda Guerra Mundial, se tenga en cuenta que sí que después de Galípoli hubo una operación anfibia que tuvo resultado positivo, que fue un éxito. Entonces, tampoco sería descartable. Yo pienso que se tuvo en cuenta. Lo que sí es verdad es que nosotros, la inmensa mayoría, lo ignoran o lo desconocen o nadie les contó ni nunca oyeron hablar de ello. Me pasó una anécdota un día en una entrega de una condecoración a un policía que me invitó, estaba la mujer es profesora de historia en no sé dónde. Y entonces me dice, hablando con ella, me dice, es que a mis alumnos les encanta la Segunda Guerra Mundial y el desembarco de Normandía el día de... Y le pregunté, oye, ¿tú sabes si tus alumnos conocen que nosotros tuvimos un antecedente en Normandía 19 años antes y que fue un éxito? Quedó sorprendida. Yo creo que no había oído hablar de eso nunca, nunca. Por lo tanto, evidentemente, si una operación de estas características, que ya no por el aporte logístico, ya no por la participación de todos los elementos de los que disponíamos y sobre todo la resolución
nacional para resolver aquel problema de una vez por todas y que la asume Primo de Rivera, sí es verdad que si eso no lo conocen, pues, ¿qué le vamos a preguntar? Pocas cosas pueden conocer, porque evidentemente es algo que todo el mundo debía de saber. Y todo el mundo debía de conocerlo porque es un hecho glorioso y además en la historia militar reciente. ¿Por qué no estamos hablando del desembarco en las terceras, ni estamos hablando de operaciones del siglo XVII? No, estamos hablando de algo que pasó hace ahora 100 años, pero ahí atrás eran 70 y 60 y no se conocía. Bueno, no se conocía porque tampoco, no sé, tampoco hubo mucho interés y desde luego ahora no hay ninguno. Ahora no hay ninguno. Bueno, habida cuenta de la época de la que hablamos, ¿no? Que realmente a partir de ahí se desencadena una serie de eventos históricos que, bueno, que sí, que realmente son importantes. ¿Qué personajes destacan realmente en este desembarco? ¿Qué personajes? Vamos, hay dos que son clave, hay muchos, pero hay dos que son clave. Franco, que es el que manda la extrema vanguardia con la Legión, y General Sanjurjo, que es el que manda la operación terrestre. O sea, los efectivos de la división que se forman con una brigada de Ceuta y una brigada de Melilla, eso lo manda el General Sanjurjo. Son dos personajes que luego, bueno, tuvieron eco en el resto de la historia de España de los años posteriores a esto. Hay muchos más, Gómez Jordana, Joliffe, que era el almirante que mandaba el componente naval, este que te dije, Fernández Pérez, que mandaba la brigada de Melilla, Saro, que mandaba la brigada de Ceuta. Hay otros que dicen que participaron en esta operación, pero sin embargo, yo por más que lo busqué no tengo constancia de que así fuera. Pero en cualquier caso, grandes militares participaron y de hecho fue un éxito completo. Y el desembarco, vamos a ver, por entenderlo así de una manera global, ¿se podría entender como un ataque a Marruecos? A ver, no, yo creo que no, por una razón. El Estado de Marruecos como tal no existía. Existía un territorio que era Marruecos, que lo mandaba un sultán, y que ese territorio, con la presencia del sultán, se convirtió en un protectorado. Nosotros no peleamos contra las fuerzas del sultán. De hecho, las mejalas, que eran fuerzas que dependían del jalifa, que era el representante del sultán en la zona nuestra, por eso las mejalas jalifianas, en la misma medida que las jarcas amigas, inclusive los regulares, que es todo personal marroquí, ese personal participa en el desembarco y en la campaña de África, pero contra una serie de Adelcrin y una serie de cabecillas que pretendían proclamar la República del Rif. Sustraer una parte luego que a partir del 56 sería Estado de Marruecos, sustraerle una parte del territorio. Entonces la pregunta es bien sencilla. Si nosotros planteamos lo que planteó en un principio Primo de Rivera, de abandonar aquello y marcharnos, y si a los franceses aquella parte les da igual y Adelcrin logra proclamar la República del Rif, hoy esa parte de Marruecos no sería de Marruecos, sería de otro país, pero no de Marruecos. Se llamaría la República del Rif o se llamaría como se quisiera llamar. Por lo tanto, nosotros peleamos contra unos individuos que pretendían sustraer a lo que es Marruecos una parte de su territorio. Y de hecho, participan con nosotros efectivos moros, marroquíes, e insisto, los regulares, las mejalas, las jarcas amigas. Por lo tanto, nadie puede decir es que se trata de una operación colonial no, en absoluto, en absoluto. A nosotros nos habían adjudicado aquel territorio que cuando cumplió lo abandonamos y nos marchamos. En el año 56 nosotros dejamos aquello y nos fuimos.
que entramos allí de rebote, o que entramos allí por los intereses de los ingleses y los franceses para que no se metieran los alemanes, todo lo que se quiera, que a lo mejor no teníamos que haber ido nunca, pues muy probablemente, no lo sé, muy probablemente. Ahora, una vez que fuimos y empezaron a caer españoles allí, nuestra obligación moral, aunque solo fuera por el recuerdo de los muertos, era clavar la bandera y que de allí no la quitara nadie. Y sin embargo, insisto, yo desde mi punto de vista, leyendo sobre el tema por uno y otro lado, aunque no muchos lo mencionan, la operación es contra unas cávilas que plantean una revuelta contra el sultán. Ellos, no sé, ya el sultán, ya el mando que tenía el sultán, más bien un tema de carácter más religioso que político y tal, pero bueno, pero estos se declararon desafectos manifiestos al sultán y su idea era proclamar la República del Rey. Sin embargo, tenemos que cuando se conmemoró el centenario de Anual y el centenario de Igueriben, también se celebró así, de aquella manera, de una forma un tanto solapada, y sin embargo, el señor rey de Marruecos decidió imprimir un sello con la imagen de Adelcrim, que era tan enemigo de él como nuestro. Pues efectivamente, está claro, ¿no? Y tal, y estamos viendo, ¿no? Un poco las consecuencias que hubo en Marruecos. Pero en España, ¿realmente qué lecciones aprendimos de todo esto? Bueno, yo creo que la lección que aprendimos fundamental fue que cuando hay decisión por parte de todos, incluidos los políticos o empezando por los políticos, los objetivos se consiguen. Hasta ese momento, hasta que llega Primo de Rivera y pone orden, no hay voluntad política, porque la izquierda nunca quiso, como siempre, trató de torpedear y de boicotear cualquier acción que se pretendiese, que se pretendiese emprender, ya no en esto, sino en todo, porque hay que tener en cuenta que la Semana Trágica se origina en 1909 en Barcelona, consecuencia de lo del Barranco del Lobo, que hay que movilizar a una brigada de las de cazadores que estaba en Barcelona, había otra brigada en Madrid, y la brigada de cazadores de Barcelona, cuando se embarca, motivado o movido por la izquierda, de hecho, si coges la prensa, los sindicatos socialistas provocan la Semana Trágica de Barcelona, que luego aquello degeneró como degeneró. Cuando llega Primo de Rivera, todo eso se termina, hay decisión, y al haber decisión, si ponemos los medios, conseguimos los objetivos que queramos. Alucemas o lo que sea, pero sin decisión malamente va. Bueno, pues ahora vamos a abrir un poco la sala a las preguntas del público asistente, pero antes yo quiero hacer una última. Posteriormente, Eugenio, habrá un epílogo que, bueno, una conclusión, ¿no? Bueno, que nos ofrecerás tú y tal. Pero yo lo que quiero preguntar ahora realmente en el centenario de Alucemas es que no se ha realizado ningún acto oficial, ninguna conmemoración. ¿Cuáles son los motivos que consideras clave para esta? Realmente es una negación de nuestra historia, ¿no? Un hecho como Sí, sí, este. sí. Yo, de tiempo atrás viene el conocimiento de que no se iba a celebrar nada. Un día en determinado sitio con gente de relieve y que conocía el tema, me dijeron no se va a conmemorar el aniversario de Alucemas. Entonces se empezaron a barajar hipótesis del por qué no. Por un lado venía el miedo al moro, el miedo al rey de Marruecos, de que pueda tener conocimiento de una serie de asuntos relacionados con la política interior de España, conocimiento de algún extremo, de alguna corruptela que pueda haber por ahí, y eso, para no enfadarlo, para no provocarlo,
pues decidieron no hacer nada. Sin embargo, yo creo que más que eso es no resaltar figuras como Franco o como Sanjurjo, porque evidentemente si hablas del desembarco de Alhucemas, a Franco no lo puedes obviar, no puedes obviar a la Legión, eso no lo puedes obviar. No vale decir, no, es que era un coronel, es que era un general. No, no, hay que dar nombre. Y eso esta gente, sobre todo en este año, con toda esa pantomima que montaron, mucho menos. ¿Qué pasa? Que el ejército, de acuerdo con las ordenanzas, tiene obligación de recordar a sus muertos. Estamos hablando de muchos miles de españoles que cayeron. Y a lo mejor convenía que alguno de esos que ya se han cumplido la edad o están para cumplirla, cogieran un papel, lo metieran en una impresora y dijeran que con todo debido respeto y consideración le comunica a VE que a partir de mañana yo me voy para mi casa. Y punto. Pero, amigo mío, eso no pasó. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Pero vamos, yo estoy convencido de que el tema fundamentalmente fue para no glosar la figura de Franco, ni glosar la figura de Primo Rivera, ni glosar la figura de Juan Sanjurjo, ni de aquellos militares, muchos de los cuales participaron después en la guerra del lado nacional. Entonces, pues claro, tendrías que reconocer públicamente que fueron unos héroes y eso esta gente no lo soportó. Entonces, pues ahí estamos, no se celebró nada. Nada, de nada, de nada. Ni una misa por los que murieron, que fueron bastantes los que murieron, porque exactamente las bajas que tuvieron o que tuvimos, en principio se pueden elevar en aquella operación, que son pocos realmente con relación a lo que nos tuvimos que enfrentar. Unos 330 muertos y alrededor de casi 2.000 heridos. Realmente no es mucho, pero todo lo que le precedió a eso es que fueron miles de españoles los que murieron allí. Miles. Y esta es una operación para poner fin a aquella sangría. Y es el principio del fin de aquella sangría, que todavía se prolonga, pero ya se prolonga de otra manera y termina en el año 27. Es decir, que 2 años después el asunto estaba liquidado y quedó liquidado para siempre. Para siempre. Hasta que nos fuimos de allí, para siempre. Eso es lo que hay. ¿Y si el gobierno fuera de otro signo político, crees que sería diferente? Es más, yo estoy seguro que si Dios fuera de otro signo político, probablemente le hubieran dado una laureada colectiva a la Legión. Porque sí es verdad que la Legión, hay unidades de la Legión que tienen colectivas, pero una colectiva, una laureada colectiva a todo el cuerpo, a los 4/3 que forman la Legión. Porque cuando había otro gobierno de otro signo distinto, hay que recordar que le dieron la laureada colectiva al regimiento de Alcántara, que está de guarnición en Melilla, y que hoy creo que es el Alcántara 10, en aquel momento era el Alcántara 14, que fue el que destacó cuando el repliegue de Anual, aquella desbandada de Anual, los que pusieron orden fue Primo de Rivera, un hermano de Fernando, un hermano de Miguel, que era teniente coronel de caballería, y sus jinetes de Alcántara. Bueno, pues le dieron la laureada colectiva. Además, yo tuve el honor de asistir en la Plaza de la Armería a la entrega de la laureada. Y hubo de alguna manera, hubo algunos comentarios sobre la posibilidad de este año dársela a la Legión, y sin embargo, nada, nada de nada, porque no se quiere celebrar nada que guarde relación con Franco, ni que guarde relación con ningún general que pasado el tiempo se sumaron al alzamiento y que formaron la España que nosotros conocimos. Vamos, yo es que no tengo duda. Bueno, pues ahora mismo vamos a dar paso a Ramón Borrás, que tiene una pregunta. Al Muy resto bien. de los asistentes pueden formular preguntas pues levantando la mano o simplemente formulándolas en el chat. Yo ya iré tomando nota y voy dando paso. Por favor, Ramón, adelante. El micrófono, Ramón. Sí, ya, Ahora. ahí está.
Mira, vamos a ver, tengo bueno, varias preguntas. Una es, ¿cuál es el número de tropa, digamos, de España y de Francia aproximado que participó en el desembarco, ¿no? No, Contando no, España. en el desembarco como tal, nosotros metimos 13.000 hombres que llegarían a ser 18.000 y los franceses un batallón de infantería de marina. No sé cómo la estructura francesa, pero como la estructura sea igual que la nuestra, serían 3 compañías de fusiles, una plana mayor, una compañía de armas. Punto. Eso es lo que aporta Francia ahí en el desembarco de Alucema. Es verdad que además de eso, pues una serie de barcos que también puedo referirlo si tienes interés en eso, pero vamos, estamos hablando de, insisto, yo te he dado antes la relación de los barcos que aportamos nosotros a la operación y los franceses aportaron un acorazado, el París, 2 cruceros, 2 torpederos, 2 avisos, un remolcador con un globo cautivo y una escuadrilla Farman Goliath con 6 aparatos. Eso y un batallón de infantería de marina. Es todo lo que aportaron al desembarco. Pues Pasa que aquí, como hay que hacer de menos lo nuestro, a nosotros mismos se nos llena la boca. Es una operación hispano-francesa, una operación combinada hispano-francesa con... Es una operación combinada hispano-francesa de aquella manera, de aquella manera. Lo que nosotros aportamos, si simplemente hay que ver el componente naval, es que con ver el componente naval ya nos damos cuenta que el peso específico de la operación era nuestro, ya no digamos el componente, el terrestre, el que tiene que poner pie en tierra. Es que, claro, de 2 brigadas a un batallón, hombre, yo creo, estamos hablando de brigadas completas, estamos hablando de brigadas completas, con todos los servicios, con toda la logística. Eso no tiene comparación con un batallón de infantería marina, que es lo que aportan estos señores 24 horas después, que yo no les quito mérito. Perdón, yo no les quito mérito, pero el mérito fundamentalmente ha sido nuestro. Pues precisamente, perdón que intervenga, en este momento, don Alberto Ruiz de Oña, el general, don Alberto, pues precisamente nos está exponiendo en el chat las fuerzas francesas y coincide exactamente con lo que estás diciendo tú, tal cual. Y enhorabuena por recitarlo de memoria, la verdad es que es para felicitarte. También aprovecho para deciros que igual tenemos un problema, porque me están diciendo que hay apagones en ciertas partes de España, así Qué que, bueno, barbaridad, era lo que faltaba en también. fin. Ramón, por favor, continúa. Sí, mira, vamos a ver, otra pregunta. Vamos a ver, hay en algún sitio escuché que el motivo, uno de los motivos o el motivo por el cual hubo un cambio de actitud por parte de Primo de Rivera fue que o sea, que había la posibilidad, si no se hacía esa operación, que esta bahía de Alhucemas que se podría haber entregado de alguna forma del CRIM o no sé, de alguna forma como compensación, y ahí que se podría poner una base naval, incluso oí algo de submarinos, una base naval para alguna potencia extranjera. ¿Tienes idea de esto? O Sí, sea, que algo leí la posibilidad de que se metiese. Los alemanes anduvieron persiguiendo fundamentalmente desde que terminó desde antes, desde que empezó el problema después del tratado de 1906, del tratado que firman una serie de potencias, entre ellos los alemanes, los ingleses, los norteamericanos. Ese tratado que es el que a nosotros nos asigna en principio la parte que nos corresponde al protectorado, aunque luego hay los ajustes con el Tratado Hispano-Francés del 12, pero en ese tratado se ve el interés, la voluntad que tienen los alemanes de meterse ahí y el miedo que tienen los ingleses de que se metan. Los ingleses querían tener dominado el estrecho de Gibraltar. Por un lado tenían el Peñón de Gibraltar y en el otro lado nosotros teníamos Ceuta. Con lo cual
A los ingleses les interesaba más que estuviésemos nosotros allí, por supuesto que no estuvieran de ninguna manera los alemanes. Entonces sí que puede que se hablase en algún momento de que los alemanes podían pretender, en ese periodo entre las dos guerras, podían pretender meter la cabeza allí. Yo eso sí que no te lo puedo asegurar porque no lo sé, pero vamos, sí lo he oído hablar. Es el Tratado de Fez en 1912, ¿verdad? A lo que te El refieres, 12, sí, Eugenio. el tratado. No, Sí, y luego el de Fez, y ese mismo año el tratado hispano-francés. sí, sí. El tratado hispano-francés. Primero el de Fez y luego el tratado hispano-francés. Y antes el de Algeciras de 1906, que es cuando se reparte realmente el Marruecos, y ahí inclusive participan en Algeciras, en la conferencia de Algeciras, participan los norteamericanos, un montón de países, pero bueno, entre ellos los norteamericanos, porque era el instante en que hay que tener en cuenta que entre finales del 19 y parte del 20 se repartieron África entera, fundamentalmente ingleses, franceses, alemanes. Los alemanes, de hecho, los franceses le cedieron una parte del creo, del Camerún alemán, del Camerún francés, o por lo menos algo ahí en la zona occidental de África, le cedieron territorios a cambio de que ellos renunciasen a la posibilidad de meterse en Marruecos, porque no les interesaba ni a los ingleses ni a los franceses. Y nos metieron a nosotros de rondones, porque claro, pues probablemente los ingleses tampoco era cuestión de que metieran la cabeza allí, fundamentalmente porque todavía tenían un vastísimo imperio y no estaba la situación también para meter la cabeza allí. Y aparte que habría oposición por parte de los alemanes, lógicamente. Otra pregunta, otra pregunta. Vamos a ver, hay el desastre de Anual, por los antecedentes, lo que estamos hablando ahora. En el desastre de Anual, parece ser, bueno, en algún sitio también escuché o tengo leído, de que realmente la tropa iba muy mal pertrechada. Es decir, que se hablaba, no sé hasta qué punto es verdad, que la gente de la leva, en vez de llevar, por ejemplo, botas, llevaba alpargatas. Bien, que esto sumado a todo el resto, es decir, si la tropa, si no se le da material y se manda a un frente de guerra, pues mal vamos, porque si no hay material, si no hay tecnología, mal vamos. Bien, entonces esto ahora lo quiero lanzar un poco, lo que pasa es que no te quería meter en un lío, pero bueno, lo que puedas aventurar. Vamos Sí, a ver, en primer lugar, y lo dije antes, al llegar Primo de Rivera hay resolución por parte de la nación de resolver el problema. Hasta ese momento no lo había, no lo había. Nosotros, efectivamente, la economía nacional no era bollante y a los políticos, como casi siempre, el ejército no les interesó. No les interesó. Entonces, que en un momento determinado, evidentemente, la alpargata era prenda reglamentaria para la tropa. Pero bueno, pero era prenda reglamentaria para la tropa porque se ve que la alpargata en algún momento determinado sirvió para el fin que se perseguía. El armamento. Bueno, pues el armamento, como siempre, porque no es ninguna novedad, el armamento no es puntero, no es armamento puntero, porque hay que tener en cuenta que todavía se estaban utilizando ametralladoras procedentes de la guerra de Cuba, que se habían repatriado. Entonces, evidentemente, está claro que no había una voluntad por parte política, ni siquiera por parte de la nación, porque, insisto, España desde principios del siglo XX, aquí empezaron a aparecer procedentes de Europa, se nos colaron por todos los lados células anarquistas y esas células fueron las responsables de matar a Cánovas, de matar a Canalejas, de matar a Dato, jaleados por toda la izquierda, jaleados por toda la izquierda. Y lógicamente
A la izquierda no le interesaba de ninguna manera que nosotros presentásemos cara de triunfadores. La izquierda lo que quería era, en primer lugar, torpedear todo lo que pudiese en las cámaras de representación y sacar a la gente a la calle como la sacaron en el 9 en Barcelona. Y a partir de ahí, pues conseguir transmitir, al contrario que los franceses. Los franceses no tenían absolutamente ninguna presión política. El tema de las colonias en Francia era un tema que entendía toda la nación. Aquí era todo lo contrario. Aquí los políticos de la izquierda se encargaban de arruinar cualquier tipo de operación, porque si no era ganando los votos con votos en el Parlamento, que no ganaban, pero incendiando la calle. Claro, es que van solo los hijos de los pobres, es que los hijos de los ricos se quedan en casa. Que efectivamente, oye, aquello era una justicia social grande, eso no cabe en la menor duda. Pero bueno, todo eso acrecentado para conseguir una animadversión de toda la nación a esa voluntad de administrar un territorio o esa voluntad de seguir teniendo un sitio en la historia, que no les interesaba. A nadie de la izquierda le interesó nunca. Y por lo tanto, ahora te encontrarás con todo eso, ¿no? Que si el material era malo, efectivamente el material no era puntero, pero en principio era mejor que el que tenía del CRIM, por lo menos antes de Anual. Yeah. Antes de Anual. Bien, ahora otra pregunta, que esto ya es un poco ya de lucubrar. Vamos a ver, hay la situación que estaba España, digamos, contra los rifeños. Es decir, que teníamos un material efectivamente mejor que el de Marruecos, o sea, que el de Marruecos en ese momento, quiere decir que mejor que el de Aldeclín, evidentemente, pero que no se dotaba al ejército, a la tropa, del material adecuado para enfrentarse a esa situación. Entonces, ahora digo yo, no existe, no, en tu opinión, no estamos en un paralelismo con la situación actual ahora con Marruecos. Vamos a ver, en algún sitio escuché, no sé hasta qué punto es verdad, que digamos el material, la munición que tiene España, pero no solamente España, que en muchos países de nuestro entorno, digamos, en el caso supuesto de un enfrentamiento militar, la reserva de munición que tiene España, igual que otros países, es de unos pocos días. Estamos hablando que a lo mejor de 4 o 5 días, no más. Ahora, claro, eso se suma además al tema de que España, como otros países, mucho del material que tenía se dio ahora para Ucrania, naturalmente porque lo necesita. Pero digo yo, estamos ahora en una situación donde, por ejemplo, no hay capacidad militar en el mundo, digamos, occidental, digamos, de lo que es, digamos, amigos de Ucrania, digamos, los que defendemos a Ucrania, no hay capacidad ahora de producción de munición del 155. Es decir, que ni todo el bloque occidental tiene capacidad de producción para hacer frente a la capacidad de producción que tiene solamente Rusia. Bien, entonces yo me imagino que en España, además, no lo sé, eso ya no lo sé, pero me imagino que también se le habrá dado munición de 155 para Ucrania. Entonces, ahora además tenemos desde hace unos pocos meses, años, problemas con, problemas. Se generó un problema con Israel, que es el que nos suministra material de tecnología elevada para entre otras cosas, para los carros de combate que tenemos, los pequeños carros de combate estos ligeros que estamos fabricando aquí en España. Entonces, cada vez más la tecnología es lo más importante en un enfrentamiento militar. Marruecos está cogiendo una cantidad de material de alta tecnología a los americanos. Nosotros ahora España ya dijo que no iba a comprar los F-35. Marruecos sí los tiene. Tiene drones de estos hay de dos tipos de drones, de estos elevados que tiene, o sea, de alta tecnología, que también se los va a comprar a Estados Unidos. Sin embargo, ahora aquí en España
tenemos, por una parte, que ya teníamos una reserva de munición muy escasa. El problema que tenemos con Marruecos es un problema que no sabemos si estallará en algún momento va a estallar, no sabemos cuándo estallará. Hace cuestión de unos meses, el GEMAZ, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, no digo el nombre, ante una pregunta que hizo un periodista, digo, bueno, vamos a ver, está preparado, digamos, España, no sé exactamente la pregunta, la idea como que me quedé, ¿está preparado España para un enfrentamiento por el tema de si se ataca Ceuta, Melilla y tal? O sea, si Marruecos ataca Ceuta, Melilla, y la contestación del CEMAS fue, no se contempla esa posibilidad. Ya. Pero vamos a ver, entonces, digamos, eso yo imagino que será una respuesta. Ahí está, quien mejor podría contestar eso es el general que está a la escucha, que es general y es el que tiene que saber más de eso. Yo puedo hablar de lo que oigo o de lo que sé. Efectivamente, las reservas de munición son muy escasas. De hecho, cuando acaba la Guerra Fría, los europeos toman la decisión de que, unilateral, por supuesto, de que ya no va a haber más guerras convencionales, que todas serán guerras híbridas, pero guerras convencionales ya no habrá más. Y que entonces, claro, ¿para qué? Para enfrentarse en Somalia contra los piratas de Somalia. Tú llevas una fragata, los tíos llevan un barcucho con cuatro mosquetones o con 4 ametralladoras y eso te lo barres en nada. Eran guerras asimétricas y resulta que va y se plantea el problema de Ucrania. Y entonces, claro, los americanos, porque hasta ese momento era Papa América, si vienen los rusos ya vienen los norteamericanos a protegernos. Los norteamericanos dijeron que no. Pero todavía más grave que lo de las reservas de munición son las reservas humanas. Porque ¿cuánto te dura un ejército de 100 y pico mil hombres? No llega, bueno, en total, con tierra, mar y aire, no sé por cuántos anda ahora. Yo creo que el ejército de tierra eran 86.000 hombres, una cosa así. ¿De qué reservas tiras? ¿Dónde está la reserva, la segunda oleada? ¿Cuándo hay que movilizar a gente? ¿Dónde está eso? Porque los reservistas voluntarios, primero, que tampoco se convocaron muchas vacantes. Segundo, que tampoco se lo tomaron en serio nunca. Tercero, que tampoco se procuró darle una garantía y una cobertura en el sentido de que si un tío trabaja en una empresa y coge una plaza de reservista voluntario, su empresa tiene la obligación de darle el tiempo libre que lo necesite el ejército para adiestramiento, para lo que sea. Yo, por ejemplo, es verdad que el caso me era distinto, pero yo iba en mis permisos. Yo sacrificaba mis permisos y me marchaba al tercio norte o al tercio de Levante. Pero si tú quieres realmente disponer de unos efectivos preparados, porque antes, oye, se había licenciado una quinta, pues tirabas de esa quinta licenciada, 2 quintas arriba, 2 quintas, y luego podías empezar a llamar a las quintas que todavía estaban por movilidad o por prestar el servicio militar. Pero de momento ya tenías un componente grande de gente de la que podías tirar en el supuesto caso que hubiese un enfrentamiento y que no te llegase con los efectivos que tenías en plantilla. Ahora, ¿dónde está eso? En ningún lado. ¿De quién tiran? ¿Que vas a llamar a alguien de 18 años a que vaya a defender Ceuta y Melilla? Para mí el primer error fue cuando entramos en la OTAN, aparte que se tenía que haber exigido, porque nuestra posición geoestratégica es fundamental. Claro, hay quien no se da cuenta, por ejemplo, que luego sí los mandatarios del mundo se dieron cuenta. Si la guerra civil la pierde el bando nacional, Europa, veíamos a ver dónde estaba hoy. Porque era un bocadillo, por un lado, todo el telón de acero y los rusos, comunistas, y en el flanco sur,
también comunistas, teniendo en cuenta además que los italianos en aquel momento, el Partido Comunista era un partido fuerte. Por lo tanto, veríamos a ver, porque Portugal no cuenta. Entonces, veríamos a ver qué pasaba si, o qué hubiera pasado si la guerra, en vez de ganarla, quienes la ganaran los otros. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, cuando nosotros entramos en la OTAN, teníamos que haber exigido, partiendo de la base que ya se tenía que haber exigido Gibraltar. Y en segundo lugar, que Ceuta y Melilla quedasen bajo el paraguas de la OTAN, que no están. Por lo tanto, es un riesgo que tenemos ahí, que desde luego, ya te lo digo categórico, si es mañana, sucede mañana lo de Ceuta y Melilla, con estos que gobiernan ahí, dalas por perdidas desde el primer día, vamos, eso garantizado. Y ya no porque no haya reserva de munición, de 155, ya no haya reserva de nada, de misiles para las fragatas, etcétera, etcétera. Es que no hay reserva humana. ¿De quién tiras? ¿Que vas a movilizar chavales de 20 años que les han hecho odiar el ejército a muerte? Claro, porque todo eso de la política de defensa. Ya, pues la política de defensa no es solo dar charlas sobre la batalla de Pavía, eso es una parte. Pero luego hay que conseguir que la juventud conozca su ejército, pero el ejército se escondió. ¿Dónde está el ejército? ¿Cuántas veces sale a la calle el ejército? Hay desfiles, hay algo, no hay nada. No hay nada, es gente que está... A mí un día me dijo alguien lo siguiente: mira, es que vosotros los policías y los militares sois iguales, lo que pasa es que no se sabe muy bien si las murallas de vuestras comisarias y cuarteles son para defenderos de los de fuera o para que los de fuera se defiendan de vosotros. Eso todavía no está muy claro. Pero vamos, pero insisto, estamos encerrados. Y como estamos encerrados, la gente no nos conoce. Entonces, al no conocernos, claro, no es que vamos a dar una conferencia sobre la batalla de Pavía. Y se da una conferencia sobre la batalla de Pavía. Muy bien. Dan unos cuantos por lista, porque no queda más remedio, se nombra una comisión o lo que sea. Otros por voluntad. Pero tú vete a ver cuánta gente comprendida en edad entre 17 y 21 años participa en esas cosas. Lo vuelvo a repetir. A mí aquella mujer me dijo, es que mis alumnos están obsesionados con el día D, el desembarco en Normandía, porque quieren saber todo. ¿Y saben algo del de Alucemas? Y ella quedó así sorprendida como diciendo, ¿y eso de Alucemas dónde es? ¿O qué es? Entonces, ese es el problema, ¿comprendes? No es el 150, no es la munición del 155 solo, es la voluntad de defender la nación. Sí, y es que además hay un problema añadido, o sea, de los 4 millones o 5 millones, no sé, de inmigrantes que tenemos, la mayor parte de ellos son marroquíes. Quinta columna. Una quinta columna. Efectivamente. Claro, vamos a ver. Yo lo he dicho muchas veces y la gente se ríe. Yo que soy infante de marina, a mí cada vez que aparece una lancha de esas con tíos todos en edad militar, fornidos, porque no viene nadie de ahí de pasar hambre ni de ninguna guerra, ni nada, vienen, porque la pregunta es, ¿cuántos cristianos vienen escapando de las matanzas de cristianos en esa parte de África? Ninguno. ¿Cuántos vienen de una guerra? Ninguno. ¿Cuántos vienen? Ninguno. Vienen unos tíos fornidos con un teléfono móvil de última generación en edad militar, ¿vale? Que son quinta columnistas. Ahora, eso no lo puedes decir porque te llaman xenófobo, te llaman no sé qué te llaman. Y luego, sin embargo, claro, tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Porque claro, es que... Eso es una cosa que, si recuerdas, tenemos hablado tú y yo hace mucho tiempo y muchas veces, ¿no? Cuando decíamos que si hay una invasión marroquí a España y comentábamos que no hacía falta realmente. La quinta columna, claro, ves pero, aquello. Eso es una barcaza de infantería de marina que está desembarcando gente aquí. Por cambiar un poco de tema y volver al plano histórico, yo creo que se nos quedó
también una consideración ahí. Yo quería preguntar también si el desembarco, volviendo a ese 1925, fue sorpresivo o si los marroquíes, bueno, si quien estaba ahí ya lo sabía. ¿Y A contra ver, qué tropas nos enfrentamos en todo caso? yo creo que ellos tenían alrededor como, yo no sé si eran 8.000, 11.000 hombres. Lo tengo memorizado, en algún lado lo tengo que tener, pero eh, yo creo que eran alrededor de 11.000 con una importante dotación de armamento. Está por ahí cuantificado. Estamos hablando de una importante cantidad de piezas de artillería, estamos hablando de una importante cantidad de armamento portátil, de ametralladoras, es más, hasta con capacidad de minado, porque hay constancia de que en la playa de la Cebadilla por lo menos colocaron 40 minas que hubo que desactivar. Por lo tanto, y aparte, hay que tener en cuenta que esta gente tuvo personal procedente de Alemania y algún desertor de la Legión Francesa que se integraron en el ejército de Adelcrín y fueron de los que de alguna manera aportaron el componente militar reglado al ejército de Adelcrín. Por lo tanto, no estamos hablando de unos desarrapados. Efectivamente, hubo que hacer una serie de operaciones de distracción, se llevó todo en secreto hasta última hora. Yo me supongo que el servicio de información le facilitaría algún tipo de servicio de información de otra potencia, le habría facilitado algún tipo de, de información, porque no fue un paseo militar. Hubo que llegar allí con el agua prácticamente al cuello y las armas por encima de la cabeza, y nos recibieron como correspondía. No fueron hermanitas de la caridad que nos dieron la bienvenida con banderitas. No, lo que pasa es que tanto la aviación como la artillería embarcada, evidentemente, hizo su papel, hizo su función y prepararon el desembarco. Evidentemente prepararon el desembarco. Y una vez preparado el desembarco, con todo y con eso, hay que pensar que inclusive algún barco fue alcanzado por algún disparo de la artillería marroquí, de la artillería de Adelcrín colocada en las alturas. ¿Y por qué ganan las alturas? O sea, que no fue una cosa fácil de un paseo militar, en absoluto. Bueno, pues voy a dar paso ahora al presidente de la asociación, Ángel Benzal Pintado. Ángel, ¿estás por ahí? Nada, creo que también tiene un apagón. Eugenio, ¿tú como epílogo quieres hacer algún comentario especial o algo así para despedir la charla o en vista de Pues que no hay ninguna pregunta en este el momento? comentario especial que quiero hacer es que fue una lástima y desde luego los muertos en todas aquellas operaciones de la campaña, de la casi interminable campaña de África, se estarán revolviendo en sus tumbas porque unos individuos se negaron a conmemorar uno de los hechos clave para terminar aquella sangría de españoles, que fue el desembarco de Alhucemas. Eso, la cobardía de alguno, que llega un momento en la vida en el que hay que dar un golpe en la mesa y decir, me voy, yo no quiero saber nada más. Conmigo no contéis que yo me voy. Eso es lo que hay. Y Bueno, pues darte muy las bien. gracias y que me lo he pasado No, muy bien es al revés, Eugenio. Muchísimas y lo gracias que a ti. necesites, aquí estoy.